¿Tú estarías de acuerdo de que en estos tiempos se necesita una preparación para manejar el tema del desarrollo sexual saludable? Porque déjame decirte que la sexualidad no se va a ocultar más. Es por eso que hoy abordaremos el tema sexualidad holística. Y para ello contamos con la doctora María Gabriela, quien es médico sexólogo. Antes de darle la bienvenida a nuestra doctora en el día de hoy, te recuerdo suscribirte. Si ya lo has hecho, comenta porque este tema es muy interesante y sobre todo, comparte. Bienvenida, doctora, a Abriendo Puertas con Nélida, un programa con sentido dedicado siempre al servicio de los intereses de la comunidad. Bueno, mil gracias, Nélida, por la invitación, por la oportunidad de hablar para tu público y gente nueva que nos conozca. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para empezar, nos gustaría saber qué es la sexualidad holística. Muy bien. Bueno, fíjate que la sexualidad holística es una forma de ver la sexualidad de manera integral, que nos preguntaríamos, ¿no ha sido así toda la vida? No, no ha sido así. Eso es lo novedoso. Estamos trayendo al mundo de la sexualidad un concepto que ya ha estado dando vueltas hace tiempo en el mundo del desarrollo y el crecimiento personal y espiritual, que es que nosotros no somos solo un cuerpo físico, no solo somos unas ideas, nosotros somos un conjunto que funciona conectado. Entonces la sexualidad holística es la aplicación de ese concepto a la comprensión de la sexualidad. Entonces es la visión de la sexualidad en considerando que somos un cuerpo físico, uno mental, uno emocional y uno espiritual. Y que todos están participando en la forma como nosotros vivimos el hecho de ser sexuados. Eso es nuevo, eso no existía antes. Antes solamente nos quedábamos con la parte de nuestras ideas, creencias y nuestro cuerpo, pero lo hemos ido ampliando. Y para esa ampliación, usted ha desarrollado un modelo que, según tengo entendido, es el modelo Santini de educación sexual. ¿Nos podría hablar un poco de eso? Sí, claro que sí. Bueno, la verdad es que cuando empecé a trabajar con esto, no tenía ningún proyecto de crear ningún modelo, ni mucho menos. En realidad, yo empiezo a trabajar con esta mirada holística de la sexualidad porque yo, como médico formada convencional, trabajaba con terapias alternativas, trabajaba con cosas que tenían que ver con la energía y tenía la inquietud con el tema de sexualidad porque había encontrado que existían cosas como el tantra de la tradición oriental de la India, de la cultura india, el taoísmo de la cultura china, que eran tradiciones espirituales que trabajan con el concepto de energía sexual. Entonces, como yo estaba metida en ese mundo holístico, alternativo, y estaba ya estudiando esas cosas, pues las fui integrando y empecé a dar clases sobre eso, porque ese fue el inicio. Era solamente contarle a las personas lo que yo estaba descubriendo y lo que yo estaba aplicando en mí. Entonces, no era solamente aquí están los órganos de la reproducción, aquí están los órganos que producen placer, sino también aquí está la energía sexual, que es la energía de la vida, y hay que trabajar con ella conscientemente. Y eso fue por allá por el año 2007, por ahí fue cuando yo empecé ya fundando una escuela que llamé Escuela de Sexualidad y Espiritualidad. Entonces daba talleres, enseñaba estas cosas, anatomía del placer, enseñaba que si danzamos, que si movemos, que si subimos la energía con las visualizaciones y tal. Era todo muy divertido y muy simpático, pero estaba produciendo muchísimas transformaciones y yo no me lo esperaba al principio. No sabía que eso era lo que iba a pasar. Y en el tiempo fui acumulando experiencia y testimonios de cómo simplemente sanar el concepto que tienes negativo en relación al sexo, al placer, liberar
memorias emocionales, trabajar con el cuerpo y conectar con la esencia espiritual de la sexualidad, producía transformaciones grandes, grandes en la vida. La gente se ponía más alegre, más dispuesta a la vida, creativa, productiva, vital. Y bueno, la verdad es que ahí sí empecé a ver la profundidad de este trabajo, y con el tiempo fui dándome cuenta que todo el trabajo siempre tocaba 3 puntos, 3 pilares. Uno, la comprensión y el uso consciente de la energía sexual. 2, la multidimensionalidad del ser, es decir, que somos un cuerpo físico, uno mental, uno emocional y uno espiritual, y que los 4 hay que trabajarlos. Y el equilibrio de lo masculino y lo femenino, porque esas son las fuerzas creadoras. Todo está creado de la unión de lo masculino y lo femenino. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de lo que llamé modelo Santini, porque dije, todo mi trabajo siempre tiene estos 3 pilares. Entonces, quiere decir que aquí hay una forma de educar sobre sexualidad que se puede repetir, que se puede enseñar a otros para que la repliquen, y produce transformación. Excelente. Cuando usted nos habla de esa energía sexual, en estos días estuve viendo un documental que habla de las atletas de los Estados Unidos que se preparan para las Olimpiadas. Hubo un documental bastante fuerte donde habla de esa energía sexual que fue llevada a crear en esas niñas. Desde el 2015 fue descubierto todo eso, donde personas que tenían que ver con ese apoyo de esas niñas originaron en ella trauma sexual. Wow, no, eso no lo conozco, no he visto ese documental. Pero es interesante saber que cuando usted trata ese trauma sexual, ¿qué podríamos hablar de eso? Porque yo quisiera Claro, involucrarlo un poquito con el tema. claro, fíjate. eh, ¿Qué pasa con esto de este despertar que ha habido en este momento, de salir a la superficie, muchas experiencias diferentes al amor, experiencias dolorosas en relación al tema sexual que nos marcan tanto? Porque nos preguntamos, ¿por qué marcan tanto? ¿Sí? ¿Por qué algo que ya pasó, que ocurrió en la infancia para muchas personas, que ocurrió en la adolescencia, ahora a los 40 y tantos años, 50 años, está como si fuese ayer y sigue moldeando la vida, ¿no? Tiene que ver con esto de la energía de la vida, lo que estaba mencionando antes. La energía sexual es la energía de la vida. Por lo tanto, todo aquello que generó una experiencia dolorosa asociada al placer, asociada a la sexualidad, está bloqueando la energía de la vida. Además de que tiene una cantidad de efectos a nivel de tu sistema nervioso que crean que no puedas estar completamente bien, que explican por qué no puedes estar completamente bien. Aparte de eso, es una conexión espiritual, un tema que te impacta y te afecta hasta con la inspiración a estar viva. ¿Cuántas personas no han vivido historias dolorosas de trauma sexual que desean morir? ¿Sí? ¿Por qué desean morir? Porque se genera una desconexión de la energía de la vida. Entonces, resolver el tema del trauma sexual va más allá, trasciende el que vivas una vida sexual feliz, lo cual obviamente todos lo queremos porque es parte de nuestra naturaleza, pero también está asociado con la conexión con la vida, porque es la energía de la vida. Entonces sí hay que preocuparse por eso y preocuparse por todas estas cosas que están ahora saliendo a la luz, ¿no? Que eran manipulaciones, manejos turbios, oscuros, de la sexualidad en grupos, que no solamente sería deportistas, también lo hemos visto en músicos, lo hemos visto en escuelas, en seminarios, en todos los sitios donde ha habido un grupo de personas vulnerables. Hemos visto que hay historias de manejo incorrecto y poco moral de la energía sexual. Increíble saber que personas que están
vinculadas a la vida de esas niñas o jóvenes, porque eso, como usted bien nos explicó, eso no tiene nada que ver con que sean mujer o sea hombre, porque el trauma sexual puede ser para también los hombres. Que haya sido esa persona que se supone que sea tu pilar, que sea tu guía, que sea el causante de ese trauma, es algo que nos puede ayudar usted a entender qué efectos puede traer eso a esa persona a lo largo de su vida. Bueno, me gustaría hablar de los dos protagonistas de esta historia difícil y dolorosa que es el trauma sexual. Por un lado está el perpetrador y por el otro lado está la víctima, ¿sí? Eh, Cuando estudias la sexualidad de manera holística, te das cuenta que se madura el impulso sexual. El impulso sexual es algo que se madura, es una cosa que es primitiva al principio de la vida y en ciertos niveles de la vida, y luego se va aprendiendo a contener, se va aprendiendo a refinar, ¿sí? Hasta que se conecta con el corazón y entonces ya ese impulso sexual se filtra a través del amor, de la honra, de lo sagrado, y entonces nos da unas conexiones sexuales muy bellas. Pero cuando está en la parte más primitiva, es un impulso sexual que puede ser muy agresivo, que puede ser muy penetrante, que puede violentar fácilmente los límites de otra persona. Esa persona que está siendo el perpetrador es una persona que tiene ese impulso sexual inmaduro, que probablemente si tú la revisas como persona, pues vas a encontrar a alguien que también tiene una historia de trauma, también tiene una historia de abuso, ha manejado mal sus emociones y se siente muy inseguro y por eso tiene que vivir o expresar ese impulso sexual con personas que no pueden defenderse, ¿sí? Entonces hay que tener una mirada no solamente castigadora y no solamente de juicio, también hay que tener una mirada de búsqueda de sanación de ese perpetrador, entender su historia, entender por qué estaba en ese nivel tan básico y primitivo, porque lo arrebató el impulso, ¿no? Eso por un lado, y eso hay que hacerlo, eso ya no se puede seguir diciendo, castigando con el dedo y suponiendo que esa persona era normal y que desde esa normalidad cometió esa barbaridad, consciente del daño que estaba haciendo. Muchísimas veces no hay tanta conciencia. Luego está la parte de la víctima, la persona que vivió eso. La persona que vivió eso sí vive un impacto muy grande porque cuando tu psique registra que estás siendo maltratado por alguien en quien confías, se genera un cortocircuito. Realmente es una cosa que te fragmenta la mente y el corazón, ¿sí? Y luego genera, si es un trauma muy repetido, que es el peor porque es el que queda más marcado en la persona, ese trauma repetido sexual se comporta igual que el trauma de una guerra, ¿sí? Igual que el trauma de un evento como decir que estuviste preso, etc. Es un trauma que hace que tu mente tenga que disociarse para tolerar ese dolor y sobrevivir, y esa disociación impacta tu vida entera. Entonces eres una persona con dificultad para disfrutar tu sexualidad, eres una persona con dificultad para concentrarte, para estar presente en tu cuerpo, te disocias del sentir, dices mis manos parece que no fueran mías, mi cuerpo, mis genitales no lo siento. Puedes haber hecho trabajo de conciencia, decir perdonar, entender, y sin embargo aún sigues sin poderte integrar, sin poder integrar esos 4 cuerpos: físico, mental, emocional y espiritual. Entonces sí, que aquello que le pasó en la infancia, que parece que no debería seguir molestando en la adultez, no, sí lo hace porque en ese momento quedaste en esa disociación, en esa fragmentación, y te acompaña la vida entera hasta que empiezas a hacer un proceso terapéutico. Wow. Y ese enfoque holístico del modelo Santini para recuperar ese trauma sexual, ¿nos podría hablar de qué consiste?
Sí, bueno, consiste en la aplicación de estos 3 pilares que te mencioné, que he mencionado sobre el modelo Santini: energía sexual, multidimensionalidad del ser y equilibrio de lo masculino y lo femenino, aplicados a la persona que tiene la historia de trauma. ¿Qué haríamos? Por un lado, la empezamos a explorar para que tenga una experiencia de autoconciencia de quién es, de qué creencias tiene, qué memorias guarda en relación a su cuerpo mental y emocional. Pero luego también tenemos que revisar qué tiene la conciencia de su cuerpo, porque el cuerpo tiene una conciencia y eso es algo nuevo, es algo que estamos empezando a descubrir ahora, que la conciencia, que el cuerpo tiene memorias que no se procesan ni a través de la mente ni a través de las emociones, que son memorias propias, ¿sí? Que, por ejemplo, la persona huele algo parecido a lo que olía cuando tenía aquel evento traumático y de repente tiene que vomitar o se desmaya o siente un dolor en el estómago terrible. Tiene una respuesta visceral o tiene una respuesta refleja de su cuerpo, como no dejar entrar, si es una mujer, no dejar entrar nada en su vagina, o si es un hombre, no poder controlar la eyaculación o no sentir en el pene. Es decir, hay cantidad de cosas que quedan guardadas en el cuerpo físico que no se habían podido trabajar antes porque no se tenía conciencia de eso. Entonces, eso lo hacemos con estas estrategias de trabajar los 4 cuerpos. Y finalmente, bueno, también enseñamos sobre la energía sexual, que es una forma muy sutil y suave de empezar a conectar con el placer, porque una de las cosas que pasa cuando tienes una historia dolorosa en relación a la sexualidad es que se te mezcla el placer con algo que no te gustó, con algo que consideraste malo, agresivo, violento, que no era correcto. Entonces eso también te genera un gran conflicto interno, porque hasta miedo tienes de volver a sentir placer, porque te sientes culpable o sientes vergüenza por ese recuerdo o ese registro de placer cuando se suponía que no tenías que estar teniendo placer. Pero el cuerpo, que es inocente, que no entiende si aquello que está pasando está bien o mal, siente y guarda ese registro. Entonces hay que trabajar con mucha delicadeza y con mucho amor para reeducar ese cuerpo y decirle: puedes confiar, está bien sentir, puedes sentir en un espacio de seguridad. Y eso lo creamos nosotros con las meditaciones, con el tipo de ejercicio que dirigimos, con el tipo de afirmaciones amorosas que les brindamos a las personas. Y así poco a poco, en un trabajo de hormiguita, el cuerpo va empezando a confiar y aceptar el placer de nuevo. Y finalmente el equilibrio de lo masculino y lo femenino, porque esas son las fuerzas creadoras en el momento de tu historia dolorosa. Si te agredió un hombre, te agredió una mujer, generas un rechazo y luego ese rechazo te acompaña en la vida en la forma de conectarte con lo masculino o con lo femenino, que son esencias espirituales. Y todo ese proceso del cual usted nos está hablando está establecido, usted tiene una escuela, háblenos de eso. Bueno, sí tengo hoy en día esta escuela que ahora se llama Escuela Santini de Sexualidad Holística, porque en realidad no puedo decir que sexualidad holística es una creación mía, porque eso es simplemente una forma de enfocar la sexualidad. Pero sí puedo decir que he desarrollado un sistema, un modelo de educación con estos 3 pilares y que mi escuela lo enseña. Entonces yo tengo la Escuela Santini de Sexualidad Holística, que tiene una variedad de programas, cursos y formaciones para quien se sienta llamado por este enfoque y por esta manera de tratar el tema. Y que todo es posible resolver a través de esta guía y de una manera muy suave, sutil, puesto que ella tiene muchos años de experiencia. La doctora tiene más de 14 años de experiencia trabajando con todas las personas que han vivido ese tipo de trauma, y la manera como ella lo trabaja de manera muy profesional, y en esa escuela lo podemos aprender. Regálenos la manera de comunicarse con usted en el caso de que nosotros también quisiéramos participar de su escuela.
Buenísimo, pues sí, las personas pueden conocer mi página web, que es www.sexualidadholística.com, y también en las redes sociales, en Twitter no lo uso tanto, Instagram, @sexo y espíritu, y Facebook, Escuela Santini. Así me pueden encontrar e investigar, y pueden en el navegador poner María Gabriela Santini y van a ver que aparecen bastantes cosas de mi trabajo. Como tú dices, tengo tiempo en esto y tengo diferentes tipos. También quisiera decirles que tengo diferentes niveles de trabajo para las personas. Está la persona que dice, apenitas yo quiero saber si esto me va a gustar o no. Hay programas cortos, de 6 semanas, 8 semanas, programas para trabajar lo masculino, lo femenino, liberación de bloqueos sobre sexualidad, gente que se acerca porque es una disfunción sexual, no tiene que ser un trauma, puede ser, oye, pero es que no sé por qué no puedo controlar la eyaculación, no sé por qué no puedo vivir la experiencia del orgasmo. Empezamos por conocer tu cuerpo para ver qué nos dice, ¿sí? Y luego hay información, hay un diplomado de sexualidad holística que es para todo público, que es, bueno, ha sido mi consentido por muchísimos años, porque a través de toda la experiencia con el diplomado, que son 40 clases, dura como 1 año y 9 meses, llevamos a las personas a esta gran transformación. Y hoy en día, ya para este año, va a salir el máster en sexualidad holística basado en el modelo Santini, que es para las personas que tienen una licenciatura o un grado universitario, trabajan con pacientes y quieren hacer una formación profunda de 2 años que les sirva para trabajar esto con sus pacientes y ver resultados de verdad profundos, multidimensionales. Bueno, como les dije al comienzo, la sexualidad no se va a ocultar más y este es uno de los procesos que nos va a ayudar a hablar con fluidez sobre la sexualidad porque forma parte de nuestro día a día y desde pequeños, adolescentes, personas maduras, necesitamos tener ese conocimiento. Quiero agradecer profundamente su presencia en nuestro programa. Espero que esta sea la primera de muchas de las veces que la podamos tener con nosotros. Les doy las gracias y nos vemos en nuestra próxima entrega. Chao, chao. Gracias.